Buenas noches. Estamos. Ahora sí, me gustó esa. Más fuerte se escuchó, es una alegría nuevamente, familia, estar juntos para meditar en la palabra de Dios. Ya estamos en el cuarto día. Hoy es miércoles, ya pasó ya la mitad de la semana. Pero vamos a seguir gozándonos en el Señor, porque Él es bueno. Para siempre es su misericordia, y los mensajes que tiene en su palabra son mensajes que nos dan esperanza. Por eso el título de esta campaña es Apocalipsis, Revelaciones de Esperanza, porque si podríamos resumir ese libro también en lo que genera en nosotros es esperanza, esperanza que siempre lo mejor está por venir. Jesús viene y sabemos que cuando Jesús venga ya no habrá más llanto, dolor, ni muerte, porque todo va a haber pasado. Así que, ¿cómo no vivir con esperanza, con ánimo, sabiendo que aún los problemas de esta tierra, por más difíciles que sean, son todos pasajeros, no duran para siempre? Y eso es bueno. Y es Jesús el que hace que la vida nuestra tenga sentido y valga la pena vivir. Así que es una alegría, porque es un privilegio que Dios nos da de poder ser parte del pueblo de Dios, que conoce su palabra, que medita en ella y que se deleita en el Salvador, que es Cristo Jesús. Así que, familia, en esta noche vamos a ir al capítulo 14 del libro de Apocalipsis, y vamos a leer. Yo no lo puse arriba en las pantallas, pero lo vamos a leer. Si tienen la Biblia, si tienen allí, o el teléfono, tal vez tengan la Biblia en el teléfono, y para que me acompañen, porque vamos a leer los primeros versículos hasta lo que es el primer mensaje angelical. Nosotros como cristianos, como adventistas, nos identificamos mucho con este mensaje del Apocalipsis 14, porque tiene que ver con un mensaje que Dios nos dio a nosotros, a los que somos parte del pueblo de Dios, para predicarlo al mundo entero antes de la venida de Cristo. Este es el mensaje que nosotros le llamamos la verdad presente. Es lo que presente en este mismo momento, en este tiempo, el mundo necesita saber. Y es un tema que tiene que ver con el Evangelio eterno y también con la profecía que Jesús viene muy pronto. Entonces, vamos a leerlo y luego entonces sí vamos a ir analizando y nos vamos a enfocar en ese primer ángel o en ese primer mensaje angelical, porque son tres, en el capítulo 14 son tres. Y vamos a enfocarnos en esta noche en el primero, porque cada uno de los mensajes hay mucho para hablar. Pero en esta noche, por cuestión de tiempo, solo nos vamos a enfocar en el primero. Pero vamos a hacer una oración, como siempre, y vamos a pedir que sea el Espíritu Santo el que también nos hable a través de su palabra. Oremos. Querido y buen Dios, en esta noche, muchas gracias, porque ya ha pasado una jornada más donde hemos podido hacer muchas cosas, y también hemos podido gozar de la vida que tú nos regalas. Gracias, Señor, porque ahora podemos estar aquí, descansando del trabajo y prestando atención para seguir aprendiendo más de ti. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es eso lo que queremos hacer en esta noche, alimentarnos de tu palabra, pero también, Señor, danos tu entendimiento. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces en el capítulo 14, versículo 1, síganme, acompáñenme, lo vamos a leer más o menos hasta el versículo 7. Ustedes van a ver que en algunas Biblias le han puesto un subtítulo al capítulo 14, y allí dice, por lo menos en mi Biblia, dice el cántico de los 144,000. Así empieza ese subtítulo que le han puesto, ¿no? Entonces dice el versículo 1. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión. El Cordero es Cristo Jesús. Y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Vamos a ir explicando de a poquito, de manera resumida, estos versículos hasta llegar al 6, para que también no salteemos estos primeros versículos. Este número, 144,000, es un número simbólico que representa al pueblo de Dios en el tiempo del fin. El pueblo de Dios que estará
siendo fiel a Dios hasta el fin, permaneciendo fieles, perseverando, y dice que es un pueblo, dice 144,000, dice que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. ¿Se recuerdan que la marca de la bestia es algo que está en la frente y en la mano? Aquí dice también que, diferente a la marca de la bestia, el carácter, dice, o el nombre de él y de su padre está escrito en la frente de esas personas. ¿Eso qué significa? No es que, vuelvo a repito como el otro día, no es que es un tatuaje, no es que se van a escribir el nombre de Jesús o de Dios en la frente, sino que van a imitar el carácter de Dios. A eso se refiere de manera simbólica lo que es tener el nombre de Jesús o del Padre escrito en la frente. Y luego el versículo 2 dice, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas. ¿Se acuerdan quién era ese en el capítulo 1? Cuando Juan ve a Jesús y escucha la voz atrás de él, dice que era como de muchas aguas. Ese era Jesús. Y luego dice, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes, y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Entonces, de estos 144,000, ahí ustedes ven unas características para tener una idea de quiénes son este grupo de personas. Dice que son vírgenes. No está hablando de virgen físico, porque si no los casados no estarían ahí, imagínense, ¿no? Vírgenes significa pureza, alguien que es fiel. Y en este caso dice, son vírgenes, dice, ¿por qué no se contaminaron con mujeres? En la Biblia, mujeres, o en el lenguaje profético, significa iglesia. Y cuando dice mujeres, no está hablando de mujeres literales, de una dama, está hablando de iglesias, que también pueden ser iglesias que contienen doctrinas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. O sea, que no se contaminaron con otras creencias de otras iglesias. Por eso son vírgenes, se mantienen puras, fieles al Cordero, porque no engañan al Cordero diciendo que sí, yo te sigo, pero te sigo a medias. 99% te sigo, pero 1% no te sigo. No, es una iglesia, es un grupo de personas, es un pueblo que se mantiene virgen, puro. No se contamina tampoco con el mundo y no se contamina con las artimañas o engaños de Satanás. Y luego dice que también ellos siguen al Cordero por donde quiera que va. Tú y yo somos llamados a ser parte de ese pueblo. Tú y yo somos llamados a ser parte de esos 144,000, que es un número simbólico. Sí, porque si fueran literales serían muy poquitos, ¿no? En la población del mundo sería, ni siquiera el 1% de la población. Además que el 144,000 es un número que representa el todo del pueblo, porque 12 más 12, ¿cuánto es? O mejor dicho, 12 por 12, son 144, ¿sí? Entonces, acuérdense que en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios estaba compuesto de 12 tribus. Y en el Nuevo Testamento, 12 discípulos. 12 por 12, la plenitud o el cuerpo de Cristo, la iglesia, el pueblo de Dios completo, ¿no? Es un número. ¿Y por qué 1000? Porque 1000 era un número que se usaba, o los miles, que era un número que se usaba también en la antigüedad para referirse a legiones o para referirse a grupos militares, como una legión, ¿sí? Que se dividían entre 1000, entre 100, entre 10, etcétera. En el pueblo de Israel se fue dividido de esa manera, y se cree que el número 1000, 144, pero a la 1000 potencia, es porque se refiere a un pueblo que sale de la gran batalla, del gran conflicto, de la gran tribulación, como soldados guerreros de Cristo. Entonces, ahí tenemos 144,000, que es un número simbólico para hablar del pueblo de Dios, que es puro, verdadero, y que termina diciendo que en ellos no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante de Dios. ¡Wow! ¿Somos mentirosos? Porque eso sí es literal, sin mentira. O sea, es un pueblo que no engaña. Y que también, obviamente, de manera personal, sabemos que mentir es pecado, ¿no? Pero es un pueblo que no engaña, sino que se mantiene puro doctrinalmente con sus creencias, porque son las creencias que representa al Cordero,
y lo siguen al Cordero donde quiera que va. Si el Cordero fue a la iglesia el sábado, la iglesia va a la iglesia el sábado. Porque sabemos que Jesús iba a la iglesia el sábado, le llamaban sinagoga. Si el Cordero guardaba el sábado, la iglesia guarda el sábado. Si el Cordero también es misericordioso y demuestra gracia y compasión, la iglesia muestra gracia y compasión y es misericordiosa. Si el Cordero fue, sanó, curó, predicó, enseñó, bautizó, aunque Jesús no bautizó, pero mandó a bautizar, entonces la iglesia hace lo mismo, ¿no? Siguen al Cordero por donde quiera que va, sin peros y sin excusas. Entonces es una iglesia fiel, y tú y yo somos llamados a ser parte de ese pueblo. Yo creo que nadie quiere perderse la oportunidad de ser parte de ese pueblo, porque ese es el pueblo que va a ser salvo cuando Jesús venga a buscarnos. O sea que, si no eres parte de ese pueblo, estamos perdidos. Tenemos que ser parte de ese pueblo, pero vamos avanzando. El versículo 6 ahora entonces, y el versículo 7 nos habla de el primer mensaje angelical. Y dice aquí Juan, en la visión que él tuvo, dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Miren, en solo 2 versículos tenemos muchísima información. Entonces vamos a ir viendo aquí arriba. Miren, vamos a parar ahí hasta ese versículo que ya lo leímos, pero aquí tenemos entonces el primer mensaje o el mensaje del primer ángel. Aquí en este lo vamos a saltear porque ya solo lo hemos leído, el versículo Apocalipsis 14, 6 y 7, ya lo acabamos de leer, y vamos a seguir hablando de varias verdades que podemos aprender de este primer mensaje que el ángel, que en este caso es un mensajero, no está hablando de ángeles literales, sino del pueblo de Dios que es un mensajero, que son mensajeros, deben predicarle al mundo. Entonces, ya habíamos visto en Apocalipsis 1 que Jesús tiene un orden, ¿ok? Pero miren hasta dónde llega el orden. Cuando Dios le revela a Juan en visión lo que es el Apocalipsis, vemos ahí en el capítulo 1, versículo 1, que hay un orden que se sigue. Entonces sabemos que Dios tiene una cadena de mando. El Padre le da el mensaje a Jesús, Jesús se lo da al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se lo da al ángel, y el ángel se lo da a Juan, y Juan lo envía a las 7 iglesias. ¿Se acuerdan que todo el libro de Apocalipsis fue mandado a las 7 iglesias? Y luego dice, las iglesias ahora entonces deben proclamar el mensaje al mundo. Y la antorcha la tenemos nosotros hoy. Antes la tuvieron muchas otras personas, pero hoy nosotros seguimos teniendo esa antorcha que debe cumplir con esa misión. El objetivo de Dios es que vayamos y proclamemos el mensaje del Evangelio eterno al mundo entero. Entonces, sabemos que, por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos de lo que son humanos ángeles. ¿Se recuerdan que ángeles significan mensajeros? Entonces, por ejemplo, tenemos a Epafrodito, a Juan el Bautista, que fueron mensajeros, ¿ok? Personas que Dios usó para predicar el Evangelio, los mensajeros enviados a Juan, los espías que visitaron la ciudad de Jericó, el apóstol Pablo, Esteban. Bueno, en la Biblia tenemos un sinnúmero de personas, inclusive mujeres también, que predicaron el Evangelio, que testificaron de la fe en Cristo y que fueron mensajeros. Podríamos decir, fueron ángeles, pero no tenían alas, porque eran seres humanos como tú y yo. Tú y yo somos llamados a ser ángeles, mensajeros de esperanza. Miren lo que dice Mateo 28. Esto tiene que ver con la primera verdad que estamos viendo. Mateo 28, para recordarlo, quizás muchos ya lo sabemos, pero a veces se nos olvida. Mateo 28, 18 al 20, que dice que Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, porque no es solo bautizar, sino es también hacer discípulos, es enseñar a la iglesia, a la gente, quién es Jesús, a través de la palabra de Dios, que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ¿cuál es el labor de la iglesia principal, de aquella iglesia que dice ser el cuerpo de Cristo, que espera la segunda venida de Jesús? No es solamente velar, sino es trabajar.
Y trabajar es testificando de muchas maneras, no tiene que ser en un púlpito. Hay muchas maneras que podemos nosotros reflejar a Jesús y personas pueden de esa manera conocer el Evangelio, conocer la esperanza que hay en Cristo Jesús, especialmente en tiempos donde cada vez hay más crisis en este mundo, cada vez más catástrofes, cada vez más violencia, cada vez más guerras, enfermedades, y la gente perece, miles por día perecen sin haber tenido el conocimiento de Jesús, que Jesús es nuestro Dios, es nuestro Salvador personal y que hay esperanza en un mundo mejor cuando Él venga a buscarnos. Miles mueren sin saber eso. Y es deber nuestro, aunque no podamos ir a África, no podemos ir a Asia, no podemos viajar a otros países, pero es nuestro deber porque aquí alrededor nuestro también hay gente que muere sin esperanza. Y debemos ser y estar dispuestos que Dios nos use como ángeles de esperanza para predicar el Evangelio. Miren lo que dice Hechos 1:8 también. Allí dice: pero recibiréis poder, o sea que dice, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo, le dice Jesús, que eso es una promesa real, pero también recibiréis poder. O sea que Jesús no dice, bueno, vayan y hagan lo que puedan. No, yo les voy a dar poder para que lo hagan. Porque es obvio, Jesús sabe que somos pecadores, débiles, y necesitamos poder, porque al final nosotros no podemos convencer a nadie de pecado. Nosotros no podemos salvar a alguien o transformar el corazón de alguien. Eso solo Dios lo puede hacer, el Espíritu Santo. Entonces dice, recibiréis poder. ¿Y por qué no tenemos poder a veces? No es que Dios falla. Dios no falla, Jesús no falla. El poder del Espíritu Santo está dispuesto y disponible a todos y sin medida, dice la palabra de Dios. Pero ¿por qué no tenemos poder entonces? No es porque el Espíritu no quiere usarnos o darnos el poder. Es por nuestro propio ego, nuestro orgullo, nuestros pecados. Nosotros ponemos el límite. Porque si yo estoy lleno de mí, el Espíritu Santo no me puede llenar. El Espíritu Santo solo llena un vaso vacío. No un vaso que está lleno de prejuicios, egoísmo, ideas preconcebidas o excusas. Porque hay veces vemos la Biblia, vemos tantos milagros y decimos, bueno, pero ya como que no suceden milagros como antes. De resucitar un muerto, por ejemplo. ¿Será que Dios ya no quiere? No, Dios sigue queriendo. Los milagros, el poder de Dios está disponible. El problema somos nosotros, que no estamos llenos del Espíritu Santo y Dios no puede concedernos tanto poder porque sería, en vez para bendición, para maldición. Porque si un pueblo que está rebelde o que está tibio, como dice la Odisea, que está un pie afuera, un pie adentro, ¿cómo Dios le puede dar todo el poder a un pueblo que anda tambaleando, que no se define y no se mantiene puro? Los discípulos se mantuvieron puros cuando descendió el Espíritu Santo. Y por eso predicaban y se convertían miles y habían milagros. Claro, hoy también siguen pasando milagros. Claro que sí, miles y millones de milagros diariamente. Pero esos grandes milagros de resucitar un muerto, que también pasa, a veces no nos damos cuenta, pero no pasa tanto porque no es porque Dios no quiera, es por nuestra condición en nuestros corazones. Entonces, para terminar este versículo dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que no solo le tenemos que ser testigos a Dios aquí, sino hasta los confines de la tierra. Por eso la Iglesia Adventista, gracias a Dios, es una iglesia que tiene representantes en más del 95% de los países en el mundo. ¿Y por qué? ¿Y para qué? Porque justamente Jesús quiere que nosotros seamos testigos hasta los confines del mundo, hasta lo más remoto del mundo. Debemos ser testigos y debemos llevar el Evangelio. Verdad número 2. Este mensaje es un mensaje de origen celestial. O sea que el mensaje del ángel o de nosotros los mensajeros que somos de las manos de Dios es un mensaje que viene del cielo, no viene de hombres. Entonces no es un mensaje que nosotros debemos temer, ni tampoco podemos adueñarlo de él, porque el Evangelio no es nuestro. El Evangelio es de Cristo Jesús. Y no debemos tomarlo personal, porque yo sé que es difícil a veces dar un estudio o hablarle a alguien de Jesús y que lo rechace, porque lo tomamos personal. Porque es feo, es verdad, somos humanos y nos afecta. Pero nos olvidamos que el Evangelio no es nuestro. Si alguien rechaza el Evangelio, lo rechaza a Cristo, no a usted. Hay que orar por esas personas que rechazan el Evangelio, pero si se lo dicen en la cara y todo eso, no lo tienen que tomar personal, porque no es con usted, es algo espiritual. Y si rechaza el Evangelio, rechaza a Cristo, no a usted.
Entonces dice, porque, miren lo que dice Santiago aquí, 3:15 y 17, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, la sabiduría humana, ¿sí? Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y da buenos frutos sin incertidumbre ni hipocresía. Verdad número 3. Saben que ahí habíamos leído que dice que este mensaje, dice, que tenía, aquí dice, vi volar en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, luego diciendo a gran voz. Entonces, este es un mensaje que no puede ser dicho o predicado en secreto. Este mensaje se debe gritar, en el buen sentido de la palabra, debe ser alto. De hecho, la palabra cuando dice allí en griego, cuando se refiere a diciendo a gran voz, se usa la palabra megasfone. ¿Usted sabe lo que es un megáfono? Ese aparato, ¿no? A veces los conquis, de repente en los clubes o en los campamentos lo usan para hablarle a los niños, ¿no? O a los chicos. Un megáfono, ¿sí? De ahí viene la palabra megafone, o sea, en alta voz. Porque un megáfono es lo que es un altavoz. O sea que el mensaje no debe ser un mensaje dado con pena, con vergüenza, con esa timidez de que, ay, ¿qué van a decir los demás? Que no me animo, que me vean y se den cuenta que soy cristiano. No, es un mensaje que debe ser dado con valentía, que no se debe esconder. Es un mensaje que aunque el mundo diga, es que tú no eres políticamente correcto, no importa. Porque según los estándares del mundo, cuando lees el Evangelio no es muy políticamente correcto según los estándares del mundo. Usted tiene que predicar el mensaje sin vergüenza, o sea, sin pena, sin miedo. Es un mensaje que se debe decir a gran voz. Es como cuando usted tiene una gran noticia, ¿no? Lo decía el otro día, cuando usted se pone novio, usted le quiere decir, en todas las redes sociales lo pone, ¿no? Y se lo dice, aunque no lo grita, pero lo expone a los 4 vientos, para que todo el mundo se entere, porque usted está feliz y está orgulloso de estar enamorado y todo eso. Con Jesús lo mismo, debemos estar orgullosos de pertenecer al pueblo de Dios, orgullosos, en el buen sentido de la palabra, de que Jesús nos llamó, de que soy instrumento en sus manos. Eso es algo maravilloso. Dejarse usar por Dios es algo que no tiene precio. El gozo, el placer que da servirle a Dios, nada en la tierra se compara. Pero si lo metemos debajo del tapete al mensaje, o lo tenemos empolvado en una biblioteca, es todo lo opuesto de lo que Dios nos manda a hacer. Entonces, vamos a la número 4. ¿Verdad? Número 4. El mensaje también tiene que ser dicho con suma rapidez. No puede ser un mensaje lento. Miren, nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día ya tenemos 180 años de existencia como institución organizada, ¿sí? ¿Y usted cree que eso es hemos dado el mensaje rápido? Tenemos 180 años dando el mensaje. Como que estamos dando vuelta en el desierto, ¿no? Eso no es rápido, estamos demorando, pero Dios extiende su paciencia, su misericordia. Pero tenemos 180 años predicando el mensaje, y es más, cada vez hasta lo predicamos menos. ¿Cuántas veces usted escucha en las iglesias, de manera general, la iglesia adventista que usted puede visitar, escucha el mensaje de los 3 ángeles? Antes se predicaba bastante, ahora ya es como que no es muy políticamente correcto, entonces los predicadores ya no quieren ni tocar el tema. Pareciera que cuanto más cerca del fin estamos, más cerca de llegar a la Canaán celestial, más nos desanimamos, o más nos distraemos, o más queremos, no sé, hacer mensajes motivacionales, o queremos agradar y tener iglesias llenas, entonces bajamos las normas para que ya la iglesia sea ancha, en vez de ser camino angosto, no, que sea lo más ancha posible, queremos que nos den muchos likes en los videitos, entonces los predicadores queremos ser populares. Y si es para predicar la palabra, no se trata del predicador, se trata del mensaje, y el mensaje es claro. Entonces, dice que este mensaje debe ser con rapidez, porque dice que vino volando. O sea que el mensaje no vino así como que suavecito. Ay, el mensaje del ángel, de los mensajeros fue como que de a poco. No, es un mensaje de rapidez. ¿Rapidez por qué? Porque Jesús viene.
Y Él va a venir, nos guste o no nos guste, estemos o no preparados, Jesús va a venir. Porque en algún momento le tiene que poner fin a la historia. Porque si dependiera solamente de los humanos, no viene nunca. Porque nunca nos ponemos las pilas completamente. Entonces, Jesús en algún momento va a interrumpir en la historia y vendrá. Es inminente. Entonces el mensaje tiene que ser inminente también. ¿Ustedes creen que Noé se demoró? Bueno, Dios le dijo 120 años iba a ser el tiempo que le iba a dar al mundo de aquella época. Y y Noé cumplió. Y solo se salvaron 8. A los estándares de hoy, Noé es un fracasado. Noé es un fanático, un extremista. Porque mira, solo se salvaron 8 de los millones que había. Pero ven que los estándares del mundo no son los estándares de Dios. Por eso no podemos juzgar basado en números o en mensajes motivacionales, bonitos, agradables al oído del ser humano. No, tiene que juzgar con un escrito. Estamos creciendo, estamos poniéndonos las pilas, estamos siendo también advertidos, movidos, sacudidos para predicar el Evangelio, o vamos a seguir como la Odisea. Por eso ahora van entendiendo que somos la Odisea, van entendiendo por qué somos tibios. Y eso le conviene al enemigo, porque el enemigo sabe que le queda poco tiempo, conocemos que él le queda poco tiempo, y por eso anda como león rugiendo viendo a quién devorar, pero él quiere que el tiempo se extienda, porque donde se le acaba el tiempo, se le acaba a él el tiempo. Al pueblo de Dios no se le acaba porque hay una vida eterna que Dios nos prometió, pero a él sí se le acaba. Entonces, cuanto más duerma el pueblo de Dios, mejor para él. Y nos duerme de muchas maneras, pero por eso tenemos que prestar atención a estos mensajes, predicarlos, pero vivirlos, porque tampoco es solo teoría, tiene que llevarlo a la práctica. Entonces, dice aquí en Ezequiel 1:14, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Es un mensaje que viene volando, que debe ser dicho al mundo entero. Si nosotros ya hubiéramos predicado hace 180 años atrás el mensaje completo al mundo entero, a lo que Dios pide, ya Jesús hubiera vuelto. Pero evidentemente de alguna forma también nosotros no hemos cumplido completamente con nuestra labor. Vamos a la verdad número 5. ¿A quién hay que predicarle? A todo el mundo. Nación, lengua, y gracias a Dios la iglesia ha hecho muchas cosas. No es que todo es malo, la iglesia ha puesto además de iglesias sanatorios, hospitales, escuelas. La iglesia adventista tiene de todo, es una iglesia rica en bendiciones y tenemos cosas que no todas las iglesias tienen. Y tenemos misioneros, tenemos casas publicadoras, tenemos canales de televisión, tenemos todo. Porque ese es el objetivo, alcanzar al mundo entero. Nadie debe quedar, todo rincón de la tierra, en todos los idiomas. Los mismos escritos del Espíritu y Profecía están traducidos en muchísimos idiomas para aquellos que también necesitan leer esos mensajes. Es una proclamación global de los mensajes que exigen al mismo tiempo un pueblo global. Por eso la iglesia, sí, gracias a Dios, tenemos presencia adventista en prácticamente todos los países del mundo. Solo basta ahora cumplir la misión. Muchos la cumplen, pero no todos. Y hay más cosas. Si usted conoce un poquito el ministerio de Elena White, lo que le llamamos el don profético, ¿sí? Esta hermana dice que ni 1 en 20 de los adventistas está listo para ir al cielo. Y eso son palabras duras. No las puse aquí, ¿no? Pero son cosas que, si usted ha leído esos textos de la hermana Elena de White, ella dice eso también, ¿no? Que ni 1 en 20 está listo. Y lo triste es que pareciera que sí. Porque en las iglesias siempre también hay un remanente el que cumple la misión. No es la mayoría. Siempre es una minoría. En todas las iglesias. Pero no debería ser así. Nuestra labor debería ser, Señor, yo quiero ser parte, bueno, si es un remanente no importa, pero yo quiero ser parte de los que trabajan para ti. Y al final, ¿saben quién se beneficia más? Nosotros. Porque eso te fortalece espiritualmente como ninguna otra cosa. Tenemos también aquí en el libro de Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio, lo había dicho Jesús ya, del reino en todo el mundo,
para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Note que ahí dice para testimonio, porque eso es lo más importante, testificar. Jesús no necesita abogados, Jesús necesita testigos, que testifiquemos. Y testificar solamente viene de alguien que ha tenido una relación íntima. Porque yo no puedo testificar de Jesús si yo no he experimentado a Jesús. Puedo hablar de teoría, porque eso todos lo podemos hacer, leer y hablar de la teoría que está en la Biblia, pero ¿cómo voy a testificar si yo no tuve nunca una relación con Jesús? Nunca tuve un encuentro con Jesús, nunca fui instrumento en las manos de Dios. ¿De qué voy a testificar? Por eso el testificar abarca la parte práctica y activa del cristiano. Dice, para testimonio. Y entonces vendrá el fin. ¿Sabían que la última señal profética para la venida de Cristo no son las guerras? No son las pestes ni los terremotos. La última señal que se tiene que cumplir para que Jesús venga es que se predique el Evangelio a todo el mundo. Esa es la última. Y por más que vengan desastres y veamos que el mundo cada vez se está acercando más al fin, pero si nosotros no predicamos el Evangelio, el fin no vendrá. Porque dice, entonces vendrá el fin. Y en Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El propósito del mensaje de los 3 ángeles, este es el primero, es llenar a los habitantes de la tierra a que se deben alinear o unir con Dios y al mismo tiempo enseñarles que no debemos seguir lo que Satanás falsifica. Porque así como Jesús, Dios tiene un mensaje que le llaman el mensaje de los 3 ángeles, ¿saben que el diablo también lo imita? Satanás imita todo lo que Dios hace y lo tuerce a su manera para engañar al mundo. Por ejemplo, él usa 3 cosas fundamentales, Satanás, que es el espiritismo, la religión falsa y el falso profeta, que es el cristianismo falso. La falsa trinidad se le llama, porque esa obviamente Dios es una trinidad, pero Satanás imita una trinidad o 3 métodos o 3, entre comillas, mensajes, estrategias a través del espiritismo, que dicho sea de paso, usted ha visto cómo ha crecido el espiritismo, ¿no? ¿Saben qué me sorprendió? Anoche llego al hotel, abro la laptop y digo, a ver cómo están las noticias, ¿no? Y así de televisión no veo hace años, porque ya ve que pa' qué si con la internet está todo, ¿no? Y no sé si usted se acuerda, en este canal Univisión, famoso, ¿verdad? Hispano aquí en Estados Unidos, y hay un programita que se llama Despierta América. Yo me acuerdo cuando era niño, solía verlo o se prendía en la tele y estaba, o sea, me acuerdo haber visto ese programa. Yo dije, mira, interesante, Despierta, todavía existe el programa. Y lo que me llamó la atención fue que un sería un reportero, un presentador de los que presentan el programa ahí antiguo, que tiene años ahí, todo eso, se le murió el papá como hace 3 años, algo así. Y me llamó el título, porque él dice, fulano se emociona al hablar con su papá muerto. Yo dije, a ver de qué se trata. Y larga historia corta, le hacen, la entrevista dura como 8 minutos, y él se va, él se dice ser católico, creyente católico, y va con una mujer que es una medium, que le llaman, ¿no? De palabras así simples, una bruja, o alguien que habla con espíritus, ¿no? Y aparece en la televisión, en la entrevista, esta señora que es un medium, ¿no? Que tiene el poder o el don de poder hablar con los muertos. Y este hombre que es de la televisión, pues se sienta con ella, no sé qué información le da del papá, y le dice, bueno, ahora tu papá me está diciendo esto, y que le perdones por esto, y no sé qué, y yo digo, óyeme, en televisión nacional. Yo eso no era muy común antes ver algo así, pero espiritismo puro en un canal tan conocido como Univisión, para el mundo hispano en Latinoamérica y acá en Estados Unidos, yo me quedé así de que me saqué de onda, porque yo no veo ese canal, no tengo televisión ni nada, pero pues por entrar de curioso me topo con eso y digo, wow. Bueno, no me sorprende mucho porque en las películas, en todo el espiritismo está, pero hasta en las propagandas, ¿no? He visto cosas horribles a veces que hasta aparece el diablo disfrazado, ahora viene Halloween también, o sea, el espiritismo, todo lo que el diablo usa va en aumento y ahora las cosas no las esconden en nada.
Y me sorprendió que hasta ese programa estuviera así promoviendo el espiritismo con una bruja y todo así como que lo más normal del mundo. O sea, toda la gente que ve eso y que no conoce la Biblia va a decir, ay, habló con su difunto papá. Y no habló con su papá, habló con un demonio. Pobre señor, ¿verdad? Quizás no conoce el Evangelio, ese presentador de televisión. Ojalá algún día lo conozca el Evangelio y sepa el engaño en el que ha caído. Pero eso se predica porque no deja de ser un mensaje dado a todos los que ven ese canal. Tremendo, así que eso está en crecimiento y tengamos mucho cuidado con lo que el enemigo está haciendo allá afuera. Vamos para adelante. Verdad número 6, Evangelio eterno. Es un Evangelio eterno que se debe predicar a todos los moradores. ¿Y qué es el Evangelio eterno? ¿O por qué es eterno? Porque miren, el plan de salvación se formuló en los siglos de la eternidad, pero se implementó cuando Jesús ofreció ocupar el lugar del pecador. ¿Sabían que antes que el ser humano cayese a través de Adán y Eva, Dios ya tenía, o mejor dicho, Jesús ya había dispuesto su vida para morir por nosotros? Desde la eternidad, porque el pecado no le tomó de sorpresa a Dios. Cuando Adán y Eva caen, no es que Dios dijo, oh, reunión en el cielo, ¿qué hacemos? No, ya Dios lo sabía. Dios lo sabe todo desde el principio hasta el fin, lo sabe todo. Y es un plan eterno, el plan de la salvación es algo que desde la eternidad ya estaba dispuesto que iba a suceder así. Ya Jesús, entre el Padre, el Espíritu Santo y Jesús es el que se ofreció para dar la vida por la humanidad. Es un evangelio eterno, ¿por qué? Porque no solo también llega hasta hoy, sino que es por la eternidad, porque la palabra de Dios dura, ¿para cuánto tiempo? Para siempre. Y no es para siempre hasta que Jesús venga. No, es para siempre por la eternidad. Es más, los 10 mandamientos no es hasta que Jesús venga y bueno, en el cielo veremos otras leyes. No, en el cielo ya se guardan los 10 mandamientos, ya existían desde la eternidad, no fue cuando apareció en el Sinaí, ya los mandamientos Adán los conocía, Abraham los conocía, Jacob los conocía, pero mucha gente dice, no, Dios solo se los dio en el Sinaí. No, hombre, eso se los dio para recordarle, porque ellos habían estado esclavos por 400 años en Egipto, una ciudad y un pueblo y un imperio pagano, y Dios le dijo, mira, aquí está, para que no se los olvide. Pero los mandamientos de Dios son eternos, siempre existieron. Y siempre van a existir. Entonces el Evangelio, lo que Jesús hizo, inclusive hasta las marcas de la cruz en sus manos, las marcas de la corona de espinas en su frente, aquí la lanza en el costado, los pies, las cicatrices, Jesús las va a cargar por la eternidad. O sea que por la eternidad el Evangelio seguirá siendo predicado, no ya para salvar a nadie, porque ya estaremos todos ahí completos, pero sí para recordar lo que el Cordero hizo por ti y por mí. Es el Evangelio eterno, no es provisorio, no es por un rato, por un tiempo, porque existe pecado, es para siempre. Por eso debemos predicarlo a toda nación. Ahora, Jesús tenía que cumplir, cuando vino aquí a la tierra, una doble tarea para redimir el fracaso del hombre. Punto número 1, Él tenía que ser un cordero sin mancha, o sea, vivir una vida sin pecado para ejercer o para tejer un manto de perfecta justicia, y lo hizo. Y punto número 2, Jesús tenía que tomar sobre sí la culpa de todos los seres humanos y sufrir la muerte como sucedía con los corderos en el Antiguo Testamento que representaban a Jesús. Entonces, nosotros, o los mensajes de los 3 ángeles, que somos nosotros los mensajeros, se deben predicar también en orden. Porque miren, les cuento algo, ya mañana, o pasado mañana mejor dicho, vamos a hablar del segundo ángel y el tercer ángel, y vamos a ver que esos mensajes son cronológicos. La persona que no acepta el primer mensaje del que estamos hablando ahora, no va a aceptar el segundo ni el tercero. Y la persona que acepte el mensaje primero, también va a aceptar el segundo y el tercero. Es cronológico, una cosa lleva a la otra. Vamos entonces ahora a lo que es la verdad número 7. Apocalipsis 14 dice, miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. El número 7, la verdad número 7 es que es un llamado final. ¿Y cómo sabemos nosotros que este mensaje es un mensaje final, justo antes de la venida de Jesús? Por este versículo.
Porque en el mismo capítulo, ya pasando después los 3 mensajes, viene este versículo, donde Juan ve básicamente a Jesús en el cielo y dice que viniendo, dice sentado sobre las nubes, o sea, cuando Jesús venga, y dice que en la cabeza una corona y en la mano una hoz aguda. Los que han vivido en un rancho o saben lo que es un rancho o la agricultura, ustedes saben lo que es una hoz. Tristemente la hoz se usa para representar la muerte y otras cosas, ¿verdad? Pero la hoz, que es un instrumento, es como un palo y como una cuchilla curva, es para la cosecha. Se usaba, quizás hoy en día ya se usan máquinas modernas, pero antes se usaba para cortar la cosecha o el fruto que se iba a recoger de la agricultura, se usaba la hoz, o sea, es un instrumento de cosecha. Entonces, después que pasan estos mensajes, rapidito automáticamente viene la segunda venida de Cristo, porque Jesús viene a cosechar lo que Él sembró, que somos los hijos de Dios, todos aquellos que hemos aceptado a Jesús. Se sembró la semilla, que es el Evangelio, y el que la aceptó, dará frutos, madurará y Jesús viene y cosecha. Entonces, el hecho que el mensaje de los 3 ángeles está justo antes de la venida de Cristo, sabemos que es justamente un mensaje final. Es un llamado final. Es el último llamado de advertencia y de compasión de Dios a la humanidad. No hay más llamados. Ustedes van a ver después, lo vamos a ver más adelante en los próximos días, Apocalipsis 18. Ahí está el último llamado. De manera literal en la Biblia, el último llamado está en Apocalipsis 18, versículo 4, que es un cuarto mensaje, que llama al pueblo de Dios. Es el último llamado que Dios dice: salgan de ahí, pueblo mío, salgan de Babilonia. Porque ese es un término que también se usa. Ya vimos que ayer se usa bestias. Bueno, Dios también después va a saber en Apocalipsis que también se habla de Babilonia. Babilonia es lo mismo que la primer bestia. Se lo digo así de una vez, sin ir tan largo. Babilonia es una referencia a la primer bestia. Y Babilonia representa todo lo que es impuro, todo lo que es corrupto, todo lo que es falso, todo lo que no agrada a Dios, todo lo que tiene paganismo involucrado. Babilonia, todo lo que es decadencia moral, todo lo que es falsedad. Babilonia es eso. Entonces Dios llama a que salgan de allí. Pero este mensaje, estos últimos 3 mensajes son los que debemos darle al mundo entero. Eso es el último, no hay nada más que hacer. Se acaba, después de eso Jesús viene. Por eso es un llamado final. Así como Noé, lo que él predicó fue un llamado final para esa generación, y después vino el diluvio, este también es el llamado final. Le podríamos decir el quinto evangelio, porque se acuerdan que tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y Apocalipsis es como el quinto evangelio porque es la revelación de Jesucristo. Es el evangelio eterno. Entonces, si nosotros creemos que estamos viviendo los últimos días de la historia, debemos entonces entender que debemos predicar, comprender y proclamar los mensajes de los 3 ángeles en Apocalipsis 14, que es un llamado final al mundo de parte de Dios. Verdad número 8, lluvia tardía. La proclamación de estos mensajes, que como mensajeros, como ángeles tenemos que hacer, va acompañada del poder de la lluvia tardía. Se le llama la lluvia tardía al poder del Espíritu Santo. Miren esa imagen que ven allí, en pantalla. En el año 33 después de Cristo es cuando descendió el Espíritu Santo sobre los 120 que estaban en el aposento alto, ¿sí? Reunidos, obviamente los discípulos allí, y cayó lo que se le llama la lluvia temprana. Hasta hoy todavía se cuenta como la lluvia temprana, porque claro que si no fuera por el Espíritu Santo no estaríamos aquí sentados hoy. No hubiéramos entregado nuestro corazón a Jesús. O sea que el Espíritu Santo ya se derramó. Jesús dice: les voy a mandar el Consolador. Y Jesús a través del Espíritu Santo está aquí con nosotros. Entonces, la lluvia temprana es un término de campo que se usa. Antiguamente, quizás hoy también, aunque se usan otros métodos de regar agua o sea, cosas más modernas, pero en la antigüedad, que no existían las máquinas de hoy, la gente, para poder hacer germinar el sembradío o lo que habían plantado, necesitaban la lluvia temprana. O sea, las primeras lluvias que venían en el año para entonces hacer brotar, germinar la semilla. Y la lluvia que venía a fin de año venía, que se le llamaba la tardía, venía para ya luego ayudar a que el fruto madure, de su fruto, y venía la cosecha. Entonces es un término de campo que se usa para referirse a lo que el Espíritu Santo
hace? Primero cae la lluvia temprana, o sea, el derramamiento del Espíritu Santo que hace brotar el Evangelio y que se predique al mundo entero, y luego va a llegar la lluvia tardía. Ahí está una hoz, por ejemplo, ven, ese hombre tiene una hoz, eso es una hoz. Entonces, todavía no ha sucedido, pero Dios promete que la lluvia tardía, o sea, el derramamiento del Espíritu Santo, con más poder que la temprana, será derramada en su pueblo en el tiempo del fin. ¿Con qué objetivo? Para que estos mensajes se prediquen con poder como nunca antes. No significa que no hay que hacerlo mientras, claro, pero va a llegar un momento, especialmente cuando vengan persecuciones, donde el pueblo de Dios será lleno del Espíritu Santo y miles se convertirán por el testimonio de algunos. Como sucedió con los discípulos. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a los discípulos, mayores cosas podréis hacer de las que yo he hecho? Los discípulos hicieron muchas cosas y el pueblo de Dios también lo hará. Entonces este mensaje va acompañado de la lluvia tardía, del Espíritu Santo, porque de otra manera eso no funciona. Si es por hombres y mujeres, esto no tiene sentido. Pero con la ayuda y el poder del Espíritu Santo se predicará y se dará el último pregón al mundo entero y Jesús vendrá por segunda vez. Entonces un mensaje que va acompañado, estrechamente ligado con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Y saben qué más? Los ángeles, hablando de los ángeles ya de Dios, ellos también tienen una obra que hacer. Ellos también ayudan al Evangelio. Claro, Dios nos da el privilegio a nosotros de predicar, porque a los ángeles les gustaría hacerlo, y lo harían más rápido que nosotros. Pero Dios nos da el privilegio a nosotros de hacerlo. No obstante, los ángeles están para colaborar y ayudan a los hijos de Dios. Ayudan, crean influencia para que el Hijo de Dios vaya y predique. Crean influencia para que otros acepten a Jesús, para que el Espíritu Santo tenga camino libre de poder trabajar. Y yo estoy seguro que más de uno alguna vez hemos tenido una experiencia media rara donde hemos visto que Dios ha mandado un ángel para cuidarnos inclusive hasta de la propia muerte. Entonces los ángeles también están involucrados, todo el cielo está involucrado en la obra de la salvación. Pero esperan y anhelan ellos, y hasta a veces se sorprenden, de cómo nosotros andamos tranquilitos, como que no pasa nada. Ellos desesperados para que el mundo se acepte a Jesús o conozca el Evangelio y Jesús venga, porque no ven la hora que se acabe este sufrimiento que ellos presencian, que ellos pueden ver, y se asombran de cómo los hombres están así como que tranquilos. Sufren, pero ahí andan, relajados. Cuando si fuera por ellos, harían a un lado los hombres, así quítense, déjenme que terminemos nosotros el Evangelio. Pero Dios le dice, no. Mis hijos, el ser humano, ellos yo les di el privilegio que lo hagan. Porque Dios sabe que lo necesitamos. Si nosotros no tuviéramos participación activa en el Evangelio, no nos salvaríamos. ¿Por qué? Porque estaríamos fríos espiritualmente. Estaríamos desinteresados, desconectados de Jesús. Y Jesús nos da la gracia. ¿Y cómo vamos a aceptar la gracia si estaremos fríos, lejos de Jesús? El Evangelio, el predicarlo, te calienta. Te hace verdadero discípulo. Ahí está la prueba. El verdadero soldado, ahí se demuestra. Entonces, es interesante que acá hay otros detalles. Miren, la verdad número 9, lugar santísimo. Estos mensajes, que son 3, pero estamos hablando del primero, están también estrechamente relacionados con el lugar santísimo del santuario celestial. De manera resumida, yo creo que la mayoría tal vez hemos escuchado el tema del santuario, cómo funciona, los compartimentos que hay, pero dentro del santuario está esa carpa, que hay un lugar santo y un lugar santísimo, donde el sacerdote entraba allí, Jesús lo hizo en el cielo. Y este mensaje también nos damos cuenta que es para el tiempo del fin, porque está relacionado con ese lugar, ese compartimento del santuario, que tiene que ver con un lugar santísimo, que es el último lugar, el último compartimento del santuario del cielo, donde Jesús intercede por nosotros y ahora está haciendo una obra de juicio para venir a la tierra. De paso, ¿sabía que el juicio no será cuando Jesús venga? Porque mucha gente allá afuera dice, bueno, algún día Dios nos va a juzgar. Es verdad, Dios nos juzga, solo Él nos va a juzgar. Pero mucha gente se imagina, ¿no?, una fila así, y Dios como un juez y un martillito, ¿no?, y pasando caso por caso. Así no funciona el juicio de Dios. El juicio de Dios ya está sucediendo hoy. Comenzó en 1844. ¿Y sabe por qué? ¿Y por qué tiene lógica? Porque ¿cómo Jesús va a venir a llevarse a los suyos, llevarse el fruto, sin antes haber hecho un juicio
para ver si ese fruto realmente es fruto de Dios o es del diablo. ¿Cómo va a ser Dios para venir a rescatar a los suyos si la decisión y la sentencia para salvación no ha sido declarada todavía? Para eso se llama, o se tiene que hacer un juicio investigador. Es más, aquí en la tierra pasa igual. Un juez no puede dar una sentencia a alguien sin antes haber hecho una investigación para ver si es inocente o culpable. Pero no, muchos cristianos dicen, no, Dios no va a juzgar así de una, cuando Jesús venga. ¿Cómo? Tiene que haber un juicio previo, para que entonces Él simplemente venga a cumplir la sentencia. Por eso la Biblia dice que seremos sellados. Por eso existe la marca de la bestia, porque algunos van a ser sellados de alguna forma para perdición y otros para salvación. ¿Y el proceso de sellamiento qué es? Un proceso de juicio. Ahora, a ti y a mí no se cerró ese juicio todavía porque estamos vivos. Porque tú y yo todavía podemos o perdernos o salvarnos, dependiendo de la decisión que tomemos, porque estamos vivos. Pero los que ya han muerto, la Biblia dice que nada sabe el muerto, ahí ya se acabó su caso. En el cielo Dios sabrá si esa persona se salvó o se perdió. Pero esa persona ya no puede hacer nada. Y si murió en Cristo, gloria a Dios. Pero el que está vivo, bueno, claro, todavía su caso y el mío no se decidió, porque yo todavía, estamos vivos. Pero el juicio ya se está llevando a cabo. Es más, Jesús en el santuario celestial, allí en el lugar santísimo, entró, y ahorita vamos a leer un versículo donde dice que Él entró allí. ¿Qué significaba? Cuando el pueblo de Israel en la antigüedad también tenía ese santuario, que era una réplica, el entrar al lugar santísimo, que era una vez al año, y solo el sumo sacerdote lo podía hacer, también se le conocía como el Yom Kippur, el día de ponernos a cuentas con Dios, día de juicio. Y Jesús allá en el cielo entró en ese compartimento, ya está allí, y eso significa que estamos en el tiempo del fin. Entonces, veamos esto. El mensaje del primer ángel dice, hay un mandato que dice, temed a Dios y darle gloria. ¿Qué significa temer a Dios? Obviamente no significa miedo, pánico, ¿no? Temer a Dios es honrarlo, es seguirlo, es obedecerle. Entonces, ¿cómo lo hago? A través de los 10 mandamientos. ¿Y dónde están los 10 mandamientos? En el cielo, en el lugar santísimo. Porque ahí está la verdadera arca de la alianza, está en el cielo. Y dentro del arca, que no es un barco el arca, ¿no? Es una caja, ahí adentro están los 10 mandamientos de Dios. Entonces, el temer a Dios está relacionado a la fidelidad a Dios, la obediencia a Dios, ¿mediante qué? ¿Cómo le hacemos fiel a Dios si no sabemos en qué? Mediante los 10 mandamientos. Y eso está allá en el santuario celestial, en el lugar santísimo. Gloria a Dios también. ¿Dónde estaba la gloria de Dios? En el Antiguo Testamento se le llamaba la Shekinah, la gloria de Dios, en el lugar santísimo. Y darle gloria. ¿Y la gloria dónde está? Además de la gloria que le debemos dar nosotros aquí en la tierra, en el lugar santísimo. Otro punto, hay que adorar al Creador, dice, que hizo los cielos, la tierra, etcétera, etcétera. ¿Qué mandamiento de los 10 mandamientos habla del Creador? Solamente el 4º mandamiento. Los demás mandamientos son de Dios, todos son de Dios y todos son importantes. Pero solo en el 4º mandamiento habla del Creador y dice el por qué hay que guardarlo, porque yo soy Jehová que hizo los cielos, la tierra, etcétera, etcétera. Lo que hay en Apocalipsis 14, versículos 6 y 7, es una referencia clara al 4º mandamiento que comienza en el libro de Génesis capítulo 2. Es una referencia clarísima a los 10 mandamientos, especialmente el 4º. ¿Y el 4º mandamiento dónde está? En la tabla de los 10 mandamientos. ¿Los 10 mandamientos dónde están? En el arca de la alianza. ¿La arca de la alianza dónde está? En el lugar santísimo. ¿El lugar santísimo dónde está? En el santuario celestial. Estamos en el tiempo del fin. Porque después de esa obra ya no hay más nada que hacer. Jesús se quita las vestiduras de sacerdote, se pone de rey de reyes y se viene a buscar a su pueblo. Tenemos también que la hora de su juicio ha llegado. Lo dice ahí, lo leímos en el primer capítulo, ¿no? Capítulo 14. Dice, ¿por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado, tiempo presente. No dice, llegará. Otro motivo para entender que el juicio no será en futuro. Es presente el juicio. Ha llegado. ¿Y por qué sabemos que ha llegado? ¿Basado en qué versículo? Ahí lo ven. 11:19. Que de paso, el 11 viene antes del 14, ¿verdad? Y el versículo 11, el capítulo 11, 12, 13 y 14 de Apocalipsis son cronológicos. Viene uno, después el otro, en cuestión de sucesión así histórica. Entonces, en el capítulo 11, 19, que es el último versículo del capítulo 11, dice, y el templo de Dios, esto lo vio Juan en la visión, fue abierto en el cielo.
y el arca de su pacto se veía en el templo. O sea que Juan ve ahora que se abre esta cortina que dividía el lugar santo y el santísimo en el templo de Dios, o el santuario, o el tabernáculo de Dios, y dice que ahora el arca de su pacto se veía. Y para que se pueda ver el arca del pacto, es porque Jesús está entrando al lugar santísimo, porque ahí es donde está el arca del pacto. De otra manera no se puede ver esa arca. Entonces sabemos a través de este capítulo que ya en el capítulo 11, Jesús caminando en el santuario a lo largo de Apocalipsis, entra al lugar santísimo. Luego viene el capítulo 12, donde habla un poco de la caída de Satanás y cómo Satanás va a perseguir a la descendencia del pueblo de Dios que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Luego viene el capítulo 13, que hablamos ayer, que Dios te dice, hey, cuidado, Jesús te dice, hay dos bestias, dos sistemas, dos poderes, iglesia-estado, iglesia falsa, estado político, que van a empezar a unirse, uno lo va a apoyar al otro, van a poner leyes que van a ir en contra de la voluntad de Dios, van a perseguir al pueblo, no los va a dejar vender ni comprar, el que no quiera seguir las reglas, etcétera, etcétera. Dios te advierte, y luego viene el capítulo 14 y te dice, bueno, cuidado, hay un mensaje que todavía hay que cumplir y predicar. Viene el fin, pero ustedes tienen que seguir trabajando, tienen que ser mis ángeles, mis mensajeros, para darle esta última advertencia al mundo entero, y entonces viene el fin. Está todo cronológico. Y así va a suceder. Por eso sabemos que entonces estamos en el fin. ¿Verdad? Número 10. Entonces es un tema de vida o muerte. Es un mensaje de vida o muerte. Recuerden que Apocalipsis es una revelación de Jesucristo. Bueno, Jesucristo se manifiesta, su verdad, su evangelio eterno se manifiesta, se predica, pero es un mensaje de vida o muerte. Porque si yo rechazo el evangelio, ¿quién me va a salvar? Pero si yo acepto el evangelio, no tengo por qué temer de la muerte, porque en Cristo viviré para siempre. Si me toca morir aquí, resucitaré y viviré para siempre. Y si estoy vivo, cuando Jesús venga, bueno, seré transformado en un abrir y cerrar de ojos y también viviré con el Señor para siempre. Entonces es un mensaje de sello de Dios o marca de la bestia. ¿A quién voy a seguir? ¿Quién va a ser mi Dios? ¿A quién voy a obedecer? ¿Al hombre, a lo que imponga el ser humano a través del dragón porque está por detrás? ¿O yo voy a seguir a Dios y al Cordero por donde quiera que va? ¿Quién va a ser mi Dios? Se puede resumir en eso. ¿Quién va a ser tu Dios? Es un mensaje de vida o muerte. Si es uno, es vida, y si es el otro, es muerte. ¿Verdad? 11 tenemos allí que este mensaje tiene que ver con obediencia y adoración. ¿A quién vas a adorar? Acuérdate que dice que es el evangelio eterno y que dice, teme a Dios y darle gloria. ¿A quién vas a adorar? Es un tema de adoración. Acuérdense que Satanás, Lucifer, en el cielo, ¿por qué pecó? ¿Qué quería él? Adoración. Y le pregunto, ¿será que él ya desistió de eso? Nos olvidamos, a veces decimos, oh, es cierto, ¿no? Él todavía quiere que lo adoren. Él sigue con su misma misión, no ha cambiado. Ahora, les vuelvo a decir como ayer, si él se apareciera como él es, nadie lo va a adorar. Vamos a salir corriendo. Entonces él usa máscaras. Y el ser humano piensa que adora a alguien, cuando no se da cuenta está adorando al diablo. Entonces, ¿a quién más vamos a adorar? Quizás también el tema de la adoración es lo que realmente es el punto central que va a definir a la humanidad. Porque también este mensaje no es neutro, no va a haber gente neutra. Cuando se predica a todo el mundo va a quedar polarizado en dos. No va a haber 3, ni 5, ni 10,000 grupos, ni diferentes ideas. Va a haber dos grupos. Y usted dirá, ¿y dónde está eso en la Biblia también? Mateo 25, cuando Jesús habla que va a venir, dice que unos serán cabritos y otros ovejas. ¿Dos grupos? Lo ves en varias partes de la Biblia. Solo va a haber dos grupos. Ya no va a haber miles de religiones, no. O tú vas a decir por Dios y adorar al Creador como Él manda, o vas a adorar la falsificación de Dios, porque Satanás lo va a falsificar a través de leyes y sistemas, entre comillas religiosos, y vas a terminar adorando a Satanás. Es un tema de adoración. Por eso, ven que también en la iglesia hay muchas batallas con respecto a la adoración. Como batallamos a veces en algunos aspectos, como humanos y a veces carnales que somos. Y a veces se dice, no, de eso no se habla. Ni de política, ni de adoración hablemos, ¿no? Pero que justamente es el tema que va a dividir a la humanidad. Y que va a definir la salvación o la perdición de la humanidad. Es un tema que se tiene que hablar.
Y a veces en la iglesia decimos, ay, pues que nadie se pone de acuerdo. Busquemos al Espíritu Santo, busquemos estar llenos de Él, para que entonces haya unidad perfecta en lo que creemos. Pero obviar el mensaje o las confrontaciones o los temas polémicos que tenemos que tratar no soluciona nada. Más bien el diablo gana porque él dice, está bien que no hablen, así yo los puedo engañar más fácil. Pero el tema de la adoración es un tema, sí, polémico, pero es un tema que se tiene que tratar. Porque va a dividir. Ve a Génesis. Desde el mismo Génesis tienes ahí a Abel y Caín. Ahí está todo. 2 grupos, 2 hermanos. Uno obedeció a Dios como Dios mandaba. El otro dijo, no, lo hago como a mí se me da la gana. Uno rechazado y el otro aceptado. Y el que rechazó, le agarró odio y fue y lo mató al otro. En vez de decir, oye, tengo que aprender de Abel, la verdad, qué buen ejemplo me dio. No, le dio odio y lo mató. Es lo mismo que va a pasar en el tiempo al fin. 2 hermanos, entre comillas, porque van a decir que son religiosos, cristianos, solo que un cristianismo falso y el otro el verdadero. El verdadero va a adorar a Dios como Dios manda y el falso como se le da la gana. Y cuando Dios lo rechace va a decir, hay que matar a estos, porque estos son unos fanáticos. Porque la conciencia les va a pesar. Es lo mismito. Se repite la historia, por eso la Biblia es maravillosa. Todo encaja y todo se repite. Lo que pasó antes volverá a pasar. El mismo Salomón dice, nada hay nuevo debajo del sol. Es verdad. Entonces, para ir finalizando, este es el último, familia. La verdad del mensaje del primer ángel es que existe y habrá un remanente fiel. Ese pueblo que Dios tendrá es un pueblo que aceptará, obedecerá y proclamará los mensajes de los 3 ángeles al mundo, y estos ganarán la victoria sobre los poderes que se mencionan en el mensaje del tercer ángel, porque luego vamos a ver que el mensaje del tercer ángel habla de Babilonia, que ha caído, y que los que siguen a Babilonia sufrirán las consecuencias de Babilonia. Entonces, rechazar estos mensajes es rechazar el Evangelio eterno. Es rechazar la misma cruz. Es rechazar la gracia que Jesús nos ofrece. Porque recordemos que la gracia transforma. La gracia verdadera me lleva a la obediencia, me lleva a ser un hijo fiel. Con mis luchas me caigo 7 veces, pero de las 7 veces Dios me levanta y sigo y sigo y sigo. Pero mi situación, mi corazón es agradar a Dios constantemente. No buscar excusas, es decir, bueno, que al cabo siempre vamos a pecar. ¿Qué excusa es esa? Eso es lo que dice Satanás, ¿ves? Es imposible guardar tus mandamientos, porque él también se acusó a Dios de que los mandamientos de él son injustos. Que eso no es imposible guardarlos para siempre. Eso es lo que Satanás acusa. ¿Acaso no es él el acusador de los hermanos, dice la Biblia? Entonces, a veces no nos damos cuenta que podemos hasta pensar igual que él, de decir, ay, bueno, pero pecadores somos, ay, siempre vamos a ser así. Pero es que con esa actitud, ¿a dónde vamos a llegar? Es lo que Satanás, le estamos sin darnos cuenta, dándole razón a Satanás. En vez de decir, no, Señor, ¿sabes qué? Sí, soy pecador, eso lo admito. Pero tu gracia me transforma, tu gracia me ayuda, tu poder está conmigo, y aunque me caiga 7 veces yo me levanto en tu nombre, porque tú estás al lado mío, y si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Ese debe ser mi actitud, no buscar la excusa y querer como que alivianar el pecado, ponerle pañitos suavecitos. El pecado es el pecado, y Dios no juega con el pecado. Dios ama al pecador, pero al pecado Dios no le tiene tolerancia. Y pensamos que Dios tolera el pecado, como que bueno, al fin y al cabo, pobrecitos. No, Dios tiene tolerancia con el pecador, que necesita de la gracia y del Salvador de Jesús todos los días. Pero Él no está feliz con que sigamos pecando. Esa no es la voluntad de Él. Nunca la fue ni la será. Por eso cuando viene la prostituta, le dice, yo no te condeno. Pero no peques más. Y esa es la parte que mucho hasta alguien... Hay gente que anda diciendo que eso fue agregado en la Biblia, que no existía. Imagínense, a veces el diablo está haciendo muy sinvergüenza, ¿no? Que hay hasta predicadores cristianos que están queriendo hasta eliminar esa parte para ser políticamente correcto y que nadie se ofenda. Pero ¿cómo que no se ofende? Si alguien se ofende del Evangelio, bueno, tiene un problema entre él y Dios, ¿no? Pero el Evangelio no ofende a nadie. Si ofende es porque tal vez la persona no es sincera, ¿verdad? Y quiere seguir en pecado. Pero el que es sincero, reconoce su situación y dice, Señor, misericordia de mí, dijo Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de perdición? Jesús. Entonces tengo que ser sincero con Él. Y este es el mensaje del primer ángel. Debemos predicarle al mundo que el Evangelio eterno, con velocidad, con altavoz, sin pena, al mundo entero, a toda nación, tribu y lengua. ¿Cuál mensaje? Adorad a Dios, temed a Dios, darle gloria al que hizo esto y aquello, al Creador.
A Él debemos adorar. Y también está directo, influenciado o tiene una referencia al día sábado. Porque el día sábado es un tema o ese mandamiento, aunque hay otros también por allí, pero el cuarto mandamiento donde está el sello de Dios en la ley de Dios, donde Él pone su marca de quién es Él y cuál es la autoridad y la jurisdicción que Él tiene. Toda ley tiene que tener una firma, si no, no es válida. Acá en la tierra igual. Y la firma de Dios está en el cuarto mandamiento, en el centro de los 10 mandamientos. Satanás lo odia y lo ataca. Entonces dice, el sábado. No, yo voy a decir que es otro día. Y hay gente que dice, cualquier día vale. Bueno, eso no es bíblico, ¿ves? Es como Caín. Dios me pidió un cordero. Yo le doy frutas y verduras. Lo que importa es que haga el altar. No, lo que importa es que obedezcas. Dios manda, no yo. Yo no me invento cómo tengo que darle las cosas a Dios o agradarlo a Dios. Dios me dice cómo lo tengo que hacer. Y tengo que obedecer. Yo no soy Dios, el Dios es Él. Pero entonces tenemos que tener cuidado porque ese es un tema que va también a ir en aumento y cada vez más va a ser un tema de controversia en el mundo. El tema del sábado, de qué día se adora a Dios. ¿Cuál es el día que Dios apartó para Él y que dijo no lo toques? Yo te di 6, el séptimo es mío. Pero el ser humano, ¿qué quiere? Los 7. Quiere todos para Él. No nos pertenece ningún día, pero queremos todos. Y es más, hasta ponerle reglas a Dios y decir, mira, yo tal día trabajo, cuando yo pueda descanso. ¿Cómo es eso? Qué corazón egoísta. Un corazón que no está convertido, obviamente. Pero si yo estoy convertido, aunque el mundo vaya en contra, no importa. Es que yo no voy para donde va el mundo, yo voy es para donde va Dios. Y va la minoría va para allá, no importa. Ese es el camino que lleva a la salvación. Jesús lo dijo. Así que ánimo, familia. Vendrán tiempos difíciles, claro, pero Jesús está con nosotros. Y debemos tener esperanza. Por eso esta semana le hemos puesto revelaciones de esperanza. Es Jesús hablándonos con amor, con unas palabras un poco más fuertes a veces, pero porque nos ama y quiere que nos despertemos y actuemos. Porque Jesús viene pronto. Y esto es esperanza también de qué? Estamos en el fin. Gloria a Dios, ya no van a pasar 2000 años más para que Jesús venga. No. Pablo, Pedro, todos quisieran haber vivido en el tiempo del fin. Es más, Pablo hasta asumió en 1 Tesalonicenses 4 que nosotros los que estemos vivos nos reuniremos con los que resuciten, ¿no? En el cielo con Jesús. Pobrecito, él anhelaba que Jesús viniera en su generación. Y ya pasó ¿cuánto tiempo? Y nosotros que estamos en esa generación, como que no lo valoramos, ¿no? O nos sentimos a veces como que está muy duro, muy difícil. Pero miren, familia, millones de cristianos antes quisieron haber estado en este tiempo. Pero ahora nos tocó a ti y a mí. Gloria a Dios por eso. Y hagamos todo lo que podamos con la ayuda de Dios para entonces predicar este evangelio eterno al mundo entero. Y entonces, ahí sí, vendrá el fin. No habrá más muerte, más dolor, sufrimiento, no habrá enfermedad, familia. ¿Cómo quisiéramos que Jesús viniera hoy, mañana? Pero hay un trabajo que terminar. Hay un juego, hay una misión que cumplir. Y todavía está vigente. Entonces en esta noche, familia, si quieres comprometerte con el Señor y decir, mira, yo a veces sí tengo pena, no sé cómo testificar, no sé cómo de repente ver o que alguien vea de Jesús en mí, o no sé cómo ser un ángel, no sé cómo ser un mensajero. Tengo que serlo porque lo dice la palabra de Dios. Tengo que serlo, de alguna forma. Miles de formas hay. Dios nos dio miles de diferentes dones a cada quien. Pero tengo que tener un corazón dispuesto. Cuando lo esté dispuesto, Dios va a hacer milagros y maravillas a través de uno. Entonces, el detalle es decir, Señor, úsame. Y como dice también el profeta, heme aquí. Envíame a mí. Hermosos son los pies de los que predican la paz, el evangelio. Hermosos son los carros, podríamos decir hoy modernos, ¿no? Que llevan el evangelio. Hermosos son los teléfonos que también comparten un mensaje de esperanza en sus redes o a través de los textos o una llamada. Si Pablo estuviera hoy, diría todo eso. Hermosos son los que, de alguna forma u otra, predican del evangelio de Jesús. Si tú quieres ser uno de esos, quizás ya lo eres, quizás no, o quizás nos falte. Hoy hay que hacer un compromiso con Dios. Y es un llamado en esta noche no para, si bien hay que aceptar a Jesús todos los días, pero más que aceptar a Jesús, ahora es un llamado para decirle, heme aquí, envíeme a mí. Es un llamado para ser un ángel de esperanza. Es un llamado para ser
Un instrumento en las manos de Dios. ¿Quién quiere ser un instrumento en las manos de Dios? Quizás todos diríamos amén, levantemos las manos, ¿no? Y dirías, bueno, pero yo voy a la iglesia, yo tengo un cargo. Es que es más que eso, familia. No es tener un cargo, eso es parte. Y es qué lindo que hay hermanos, hermanas que tienen cargos, liderazgo. Eso es esencial, pero eso solo para la iglesia. ¿Y el mundo cuándo? Dios nos llamó a salir de la iglesia para alcanzar al mundo. Adoramos a Dios, pero luego cargamos las baterías, pero luego nos vamos. Entonces va más allá de un cargo, va más allá de un título. ¿Hay alguien que quisiera ser un misionero? Yo no le puedo decir cómo, usted lo tiene que averiguar con Dios. Solo dígale, Señor, aquí estoy. No sé cómo ni para dónde, pero aquí estoy. ¿Hay alguien que quiera experimentar eso? ¿Hay alguien que le quiere decir eso a Jesús? Heme aquí, envíame a mí. Si hay alguien, no vayas, mira, si todos van, no vayas si tú no tienes ese deseo. Porque Dios está viendo, yo no soy Dios, quien anota eso es Dios. Y luego te va a cobrar y va a decir, tal día ¿qué pasó? Mira que Dios cumple, y a veces fallamos, ¿no? Y Dios lo entiende, pero va a decir, oye, sí, tal día allá en Greeley, ¿qué pasó? Entonces, si usted no se va a comprometer con Dios, mejor a veces decir, bueno, no, ya me arreglo con el Señor en casa, pero no quiero yo hacerlo por emoción ni por presión. Pues es algo personal. Si hay alguien que quiere ser misionero en el sentido de decirle, Señor, yo no sé cómo, pero aquí estoy, úsame, pase aquí al frente. Y no lo haga por los demás. Pase aquí al frente para decirle al Señor, heme aquí, úsame. No sé cómo, no tengo idea, pero sé que tú harás milagros. Me lo vas a mostrar. Y le aseguro que si usted tiene un corazón dispuesto y le dice, Señor, aquí estoy, le puedo asegurar que más tarde o más temprano, en los tiempos de Dios, le va a mostrar qué tiene que usted hacer y cómo. Y le aseguro que luego hasta va a querer venir acá a la iglesia y testificar de cómo Dios lo ha usado a usted para que alguien más conozca a Jesús. Miren, ¿saben algo lindo que hay? No sé, quizás algunos lo han experimentado. Cuando alguien se entrega a los pies de Jesús a través del bautismo y de alguna forma usted fue un instrumento para que esa persona llegue allí, le aseguro que la sensación es la más linda y maravillosa del mundo. Es lo que más nos gusta a los pastores. Cuando vemos un alma entregarse a Jesús, claro, hay fiesta en el cielo, Jesús es el que celebra, pero nosotros, simples mortales, también sentimos como que pisamos nubes, ¿no? Se siente una emoción, una alegría tan hermosa, que un alma, aunque sea por una pequeña influencia mía, hoy o mañana o en algún día se entrega a Jesús, eso es maravilloso. Y le digo un detalle más. En el cielo, saben que Dios nos tiene una corona preparada, ¿verdad? Para todos. Elena White dice que no existe o no existirá ni una sola corona que no tenga una estrella. Todos los salvos en el cielo, por lo menos una estrella tendrán en su corona. Y esa estrella es algo que ellos han hecho como instrumentos de Dios aquí en la tierra. Por lo menos una. Hay gente que dice al pastor Bullón, le dicen, ay, ese pastor debe tener miles de estrellas allá en su corona, en el cielo la va a tener. Y el mismo pastor Bullón lo dice y dice, no, yo solo predico, el que da los estudios son ustedes. Esas estrellas no son para mí, lo he dicho en varios sermones. Porque queremos admirar al hombre. No, gloria a Dios, Dios lo usa al pastor. Pero ¿y a ti? No dejemos que los demás hagan la obra. Tú sé parte de ella. Porque en el cielo por lo menos una estrellita tendrás en tu corona. Si no, no estarás en el cielo. Así que los felicito por los que han pasado. Los que no han pasado no hay problema. Dios es el testigo aquí. Y vamos a seguir orando para que Dios también nos use, los use a ustedes, y los que están también por decidir, también Dios les dé el camino, la valentía, ¿cómo se dice? Sí, la valentía de decirle al Señor, heme aquí, no sé cómo, pero aquí estoy. Vamos a orar, familia. Querido Padre, en esta noche, gracias te doy porque este mensaje de los 3 ángeles, Señor, especialmente el primero que estudiamos hoy, es un mensaje maravilloso. Ahí está el Evangelio eterno, ahí está Jesús reflejado y revelado. Gracias, Señor, porque aún en el último libro de la Biblia tú nos dejas unos últimos mensajes de salvación para la humanidad. Pero, Padre, tú también nos pides que la prediquemos al mundo. Ayúdanos
Acá hay un grupo de tus hijos que han tomado la decisión aquí arriba de decirle, Señor, no sé cómo, pero heme aquí, envíame a mí. Gracias, Señor, porque eso es fruto de que tu Espíritu Santo ha tocado nuestros corazones. Y te pido, Señor, que tú les muestres a cada uno de ellos la manera, la forma, el método que ellos puedan usar con los dones y el poder que tú les vas a dar para que ellos sean una luz en este mundo y otras personas puedan ver a Jesús a través de ellos. Úsalos con poder, Señor. Y también si hay alguien más que todavía está en el valle de la decisión, toca su corazón, trabaja en esa persona para que también tenga el deseo pronto de decirle a Jesús, he aquí, envíame a mí. Y que juntos como iglesia podamos impactar la comunidad de Greeley, la comunidad de aquí de lo que es el estado de Colorado y hasta los confines del mundo, Señor. Úsanos, derrama tu Santo Espíritu en esta iglesia, en cada hermano, cada líder, y que de aquí podamos salir gozosos porque hemos renovado nuestro pacto contigo. Gracias, Padre, por escucharnos. Gracias por usarnos. No somos dignos, pero a través de lo que Jesús hizo en la cruz y a través de la gracia que tú nos regalas, somos hechos dignos porque en Cristo está la gloria, la honra y todo el poder. Y gracias a Él es que nosotros hoy podemos ser instrumentos en tus manos. Gracias, Señor. Úsanos. Y todos te vamos a decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Lo pedimos y lo agradecemos y lo decimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga en esta noche. Gracias por estar con nosotros. El día de mañana no tenemos culto, recuerden, mañana es jueves, pero los viernes sí volvemos a la misma hora. El viernes no se lo pierda, el viernes ya es el sábado, ya comienza las horas del sábado, vamos a descansar en el Señor, pero también vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Así que volvemos el viernes, mañana no, pero el viernes nos encontramos nuevamente aquí en la casa del Señor. Que Dios lo bendiga, que tenga una feliz noche.